Empezamos con los casos. Muy bien, doctores. ¿Qué les llama la atención de nuestro primer caso? La edad del paciente, que ya tengo diagnóstico de nódulo tiroideo. Muy bien. Aparte del diagnóstico, ¿cuáles son los datos de potencialmente riesgo que puede tener este paciente ya con diagnóstico de nódulo? Que tiene ganglios, que es una masa bien palpable, que le puede molestar un poco, ¿verdad? Muy bien. Si yo estoy abordando a un paciente por un nódulo tiroideo, ¿cuál es el estudio inicial que le voy a pedir? El estudio inicial siempre va a ir encaminado a evaluar función tiroidea. La TSH debe estar normal para que yo pueda seguir avanzando en mi diagnóstico de nódulo tiroideo. Si yo tengo TSH elevada, ¿de qué hago diagnóstico? De hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces voy a la guía de hipotiroidismo. Si tengo TSH baja, voy a mi diagnóstico de hipertiroidismo. La TSH debe estar normal para yo continuar abordando un nódulo tiroideo. Después de esto, entonces, lo que le voy a pedir es un ultrasonido de tiroides. Por último, el dato que me hace pensar que el paciente tiene malignidad es la presencia de ganglios agregados. A ver cómo nos va, más o menos con la TSH, más o menos con el ultrasonido, más o menos con la adenomegalia. Ok, doctores. Para empezar, nódulo tiroideo es un aumento focal, ya sea del volumen o la consistencia de la glándula tiroidea. Discriminar o discernirlo en cuanto al resto del parénquima. Actualmente su diagnóstico va en aumento porque hay una gran cantidad de incidentalomas. A pesar de eso, la mayoría de los casos son lesiones benignas, en el 95% de los casos. Entonces, se van a estudiar para excluir el 5% restante que sean algún cáncer. Su prevalencia no es tan alta, pero algunos libros dicen incluso que 76% de pacientes que se someten a necropsias tienen algún nódulo tiroideo.
A pesar de eso, no siempre van a crecer y como ya vimos, la mayoría son benignos. Muy, muy, muy frecuente, más en mujeres que en hombres. Hasta 6 veces más frecuente en el sexo femenino. Si les preguntan factores de riesgo para presentar nódulos tiroideos, el más importante siempre es radiación previa en la región cervical. Este factor de riesgo aplica para cáncer y aplica para nódulos tiroideos. Si además de eso tengo un antecedente familiar, ya sea antecedente de cáncer de tiroides, de neoplasia endocrina múltiple, de tumores papilares, de síndrome de Cowden o amartomas múltiples, o de un síndrome de Gardner o poliposis adenomatosa familiar, factor de riesgo también extra. El embarazo aumenta la perfusión de la glándula tiroides. Por lo tanto, al haber más perfusión, hay más riesgo de que degeneren nódulos tiroideos. Lo más importante entonces es descartar que sea un cáncer. Por lo tanto, siempre vamos a especificar qué tan rápido aparece y qué tan rápido crece. ¿Cuáles síntomas puedo atribuir sin problema a una patología tiroidea? Por ejemplo, tos, disfonía, incluso un poco de disnea o dolor son atribuibles. Yo tengo en la foto un nódulo muy evidente que se ve diferente al resto del parénquima tiroideo. Este nódulo están de acuerdo que tiene consistencia claramente líquida, ¿verdad? Sería un quiste. Si este quiste se rompe y el líquido diseca el tejido celular subcutáneo, eso causa un dolor intenso. Entonces, dolor súbito, piensen que el quiste se ha roto. Si la lesión es muy grande, incluso me puede causar el famoso signo de Pemberton. ¿Alguien recuerda cuál es el signo de Pemberton? El paciente levanta las manos, restringe la entrada de sangre a la cabeza y por lo tanto comienza con plétora facial, ¿no? Se pone rojo cuando levanta las manos porque se cierran tanto el aporte sanguíneo como el retorno sanguíneo. ¿Cuál es el abordaje que voy a hacer ante un paciente que presenta un nódulo tiroideo? El estudio inicial que voy a pedir siempre es el nivel de TSH. Yo requiero TSH normal para continuarlo estudiando como un nódulo. Si tengo TSH baja, voy a diagnóstico de hipertiroidismo. Si tengo TSH alta, voy a diagnóstico de hipotiroidismo. Estas dos entonces no las puedo considerar como nódulo tiroideo. Para abordar nódulo tiroideo, la TSH debe estar normal. Después de que el encuentro normal, ahora sí, vamos a abordar nódulo tiroideo. Y el estudio que voy a pedir siempre es el ultrasonido. Dice la GPC, no está justificado como tamizaje. ¿Por qué? Porque somos pobres, ¿no? No podemos hacer ultrasonido a todo paciente con alguna molestia. ¿Qué es lo normal que se encuentre en un ultrasonido? La ecogenicidad de la glándula igual. Eso se llama isoecogenicidad. Que el paciente tenga una glándula tiroides con datos de aumento del flujo en la periferia o lesiones completamente quísticas, también pienso que son benignas. ¿Cuáles datos entonces me harán pensar en malignidad? Primero, que tenga múltiples ecogenicidades o hipoecogenicidades principalmente, que tenga microcalcificaciones, que tenga tamaño nodular de más de 1 centímetro, factor de riesgo para un potencial cáncer, que tenga crecimiento asociado a un ganglio, que los márgenes estén puntiagudos o espiculados, que la hipervascularidad en lugar de ser periférica sea a nivel central o que el nódulo esté más alto que ancho. Todos esos datos me hacen pensar hasta en un 95% de los casos que el paciente puede tener un cáncer. Siguiente pregunta.
¿Qué les llama la atención en este siguiente caso clínico? ¿Qué datos son relevantes? Dos, ¿verdad? El primero, el tamaño, y el segundo, que tiene microcalcificación. ¿Cuántos datos ultrasonográficos requiero para pensar que el paciente presenta una lesión maligna? Uno. Con uno es suficiente. Y lo que sigue entonces es biopsiar esa glándula. En cuanto a las biopsias tiroideas, doctores, siempre se hacen en una aspiración con aguja fina. La glándula tiroides nunca se hace ni biopsia de escisión ni biopsia de incisión. ¿Sí? Ok. Vamos mejorando con las calificaciones. Muy bien. Entonces, un criterio ultrasonográfico, paciente va a biopsia con aspiración por aguja fino. Aquí hacemos un pequeño paréntesis para hablar del gamagrama tiroideo. Recuerden que un paciente con datos de hipertiroidismo va a requerir gamagrama. Un paciente con bocio multinodular requiere gamagrama, pero un paciente con nódulo tiroideo no lo requiere. Entonces, ¿por qué la GPC de nódulo tiroideo nos pide que evaluemos un gamagrama? Porque en los pacientes que tengan bocios multinodulares, es importante identificar la función de esos nódulos. Si yo tengo un nódulo que me reportan como caliente, es un nódulo con poco riesgo de malignidad o el mismo riesgo que el parénquima normal. Pero si me reportan un nódulo frío, el riesgo de malignidad se va casi al doble. Por lo tanto, todo paciente, aunque tenga hipertiroidismo, si el gamagrama reporta nódulos fríos, esos nódulos son de riesgo. No estamos hablando de nódulo tiroideo solitario. Estamos hablando de bocio multinodular, pero cualquier paciente con nódulos fríos tiene mayor riesgo de cáncer. Y aquí aprovecho para contarles un poco acerca de este que se llama gamagrama con tecnesio 99 o gamagrama Sestamibi. Un gamagrama consiste en que le metemos al paciente a nivel intravenoso un fármaco con yodo. El yodo tiene una peculiaridad, que es que rápido llega a la glándula tiroides, pero como llega rápido, rápido también se va. Entonces, normalmente una hora después de que el paciente se administre el yodo, el gamagrama detecta que la glándula tiroides ya no tiene yodo en ella. Si un paciente tiene una captación de yodo de más de 120 minutos asociado a un nódulo frío, ese paciente tiene riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque me habla de una hiperfunción anormal. Para su examen nacional, doctores, en el contexto de un nódulo tiroideo solitario, nunca van a pedir estudio de imagen de extensión. Por lo tanto, nunca hago tomografía, nunca hago resonancia. Dos preguntas más. Muy bien, doctores, una pregunta sencilla, una pregunta difícil. La pregunta sencilla es esta. ¿Qué hago si después de una BAF me dicen que el resultado no es concluyente? Lo que sigue es repetirla, pero ahora guiada por ultrasonido, ¿verdad? La pregunta difícil es esta. ¿Qué porcentaje de biopsias se reportan como benignas? Benignas diremos que son el 70% de los casos.
Bien con la repetición, más o menos con el reporte, ¿no? Ok, ya hablamos que un hallazgo es de riesgo. Lo que sigue es entonces biopsia con aspiración por aguja fina. Este es el mejor método de estudio para evaluar a un paciente con nódulo tiroideo. No está recomendado si el nódulo es puramente quístico o son nódulos funcionales o reportados como calientes en el gamagrama. Pregunta difícil del examen nacional. ¿Cuándo considero que una BAF es adecuada? Para llamarse adecuada, va a requerir al menos 6 grupos de células foliculares y cada uno de esas células foliculares, de esos grupos, debe tener al menos 10 células cada uno. ¿A qué nos referimos? Esta es una biopsia de un paciente con un problema de tiroides, un nódulo tiroideo. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos o más, en grupos está bien. Y después que tengan 10 células al menos cada uno, que todos lo cumplen. Por lo tanto, esta biopsia es adecuada. Cuando entonces lo hacemos el ultrasonido guiado por, hacemos la BAF guiada por ultrasonido. Primero, cuando el nódulo no es palpable, cuando es muy pequeño, cuando tiene un ganglio asociado también, o cuando hice una biopsia que resultó inadecuada o no diagnóstica. En el seguimiento, si tengo un nódulo que creció más del 50% también. El resultado de un paciente con biopsia guiada por ultrasonido va a ser satisfactorio en el 50% de los casos. ¿Están de acuerdo que ya sea por una biopsia guiada por palpación o una biopsia guiada por ultrasonido, tengo una muestra para mandar a patología, ¿verdad? Lo que sigue entonces es interpretarla. La interpretación se hace con base en esta escala que se llama de Bethesda. Escala de Bethesda, me la aprendo para el examen nacional. Bethesda 1, estudio no diagnóstico. Bethesda 2, biopsia benigna. Bethesda 3, biopsia indeterminada. Bethesda 4, Bethesda 5 y Bethesda 6 son cáncer. Pregunta para todos ustedes, doctores. Si yo tengo entonces Bethesdas del 1 al 6, ¿cuáles resultados son satisfactorios o son definitivos? Bethesda 2, resultado benigno, es definitivo. Bethesda 4, 5, 6, resultados malignos, son definitivos. Entonces, solamente Bethesda 1, que es no diagnóstico, o 3, que es indeterminado, son no definitivos. ¿Cuál es el porcentaje en el que voy a encontrar las biopsias con base en el Bethesda? Dijimos, 4, 5, 6 son cáncer. 5% de los nódulos tiroideos son un cáncer subyacente. 70% resultado benigno. 25% resultado no diagnóstico. 10% resultado indeterminado. Ahora vamos al tratamiento. Como tengo una TSH normal, no está justificado darle botiroxina para intentar suprimir TSH y que el nódulo reduzca. No está justificado. Realmente entonces tengo 3 potenciales tratamientos. El primero que vamos a hablar es el yodo radioactivo. ¿Cuál es la indicación para yodo radioactivo? Pacientes viejitos, cardiópatas de riesgo quirúrgico alto. Es la única justificación para dar yodo radioactivo. Segunda opción, aplicar de forma percutánea etanol. El etanol tiene 2 indicaciones específicas. Primero, que el nódulo sea solamente quístico. Por lo tanto, si es quístico, dijimos que es benigno.
Y segundo, que mida menos de 5 mililitros su volumen total. Con estas justificaciones, tengo hasta un 60% de tasa de éxito en la aplicación de alcohol para que el nódulo desaparezca. Vamos a hablar ahora de los pacientes con nódulos tiroideos reportados como benignos pero que causan síntomas. Nódulos que suelen ser grandes sin datos de malignidad. ¿Por qué? Porque los malignos, vamos a hablar más adelante cómo se tratan, pero siempre son quirúrgicos, ¿no? Si tengo un paciente con nódulo tiroideo que tenga síntomas, entonces le voy a ofrecer varias opciones quirúrgicas. La primera, nódulo en un lado o en otro, le hacemos hemitiroidectomía. Ese es el tratamiento más sencillo. Ahora, si me dicen el paciente tiene un nódulo en el lado derecho y un nódulo en el lado izquierdo, le hago una tiroidectomía casi total. Le quito ambos nódulos o ambos lóbulos y le dejo la parte del istmo. Porque con esa parte del istmo es suficiente para que el paciente conserve una función tiroidea normal. Si yo tengo un nódulo de más de 4 centímetros, con el puro tamaño es suficiente, aunque sea benigno, para hacer tiroidectomía total. ¿Cómo sigo a los pacientes? El seguimiento, partan del punto, recuerden que estamos hablando de la mayoría de los casos de lesiones encontradas de forma incidental. Los voy a evaluar cada año por 2 años. Si el paciente después de 2 años no tiene cambios clínicos, no tuvo crecimiento, no tuvo ninguna lesión ultrasonográfica o le hice una PAP y me la reportan como benigna, a ese paciente a los 2 años lo doy de alta. Si el paciente tiene una citología benigna, pero el ultrasonido sigue saliendo con datos de sospecha, o si crece más del 50% de un año a otro, a ese paciente le repetimos la biopsia guiada por ultrasonido. Así como a los pacientes que tuvieron un Bethesda 1 o un Bethesda 3. Pregunta de examen nacional: ¿cuánto tiempo después de la primera biopsia le repito la biopsia guiada por ultrasonido? 6 meses posterior. Para acabar, doctores, vamos a hablar de qué pasa en el embarazo. Ya dijimos que en el embarazo el flujo tiroideo sanguíneo aumenta. Lo que no dijimos es que aumenta al triple. Con esto, entonces, hasta el 11.3% de las pacientes embarazadas van y pueden desarrollar nódulos tiroideos. ¿Cuáles son los datos importantes para evaluar a una paciente embarazada a la que le aparece un nódulo tiroideo? Sencillo. Si aparece en primer trimestre, la estudio. Si aparece en segundo o tercer trimestre, la dejo hasta el posparto. Para su examen nacional, la semana máxima hasta la que puedo evaluar a una paciente embarazada por un nódulo tiroideo es a la semana 16. Más allá de esa semana ya no está justificada su evaluación. ¿Sí? Ok. Resumen rápido del tema, doctores. Hablamos de nódulo tiroideo. ¿Cuál es el porcentaje de nódulos que son benignos? 95% son benignos. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? Radiación. ¿Qué más factores de riesgo hay? Embarazo. ¿Qué más? Antecedentes familiares. ¿Cuál es el estudio inicial que le pido a un paciente con nódulo tiroideo? Niveles de TSH. TSH elevada, hipotiroidismo. TSH baja,
hipertiroidismo. TSH normal, sigue mi abordaje de nódulo tiroideo. Estudio de imagen para un paciente con nódulo tiroideo. Ultrasonido. ¿Cuáles son los datos de malignidad en el ultrasonido? Calcificaciones, hipervascularidad central, ganglios, bordes irregulares, alteraciones de la ecogenicidad, más alto que ancho. Con que tenga uno de estos datos, ¿qué sigue? Biopsia con aspiración por aguja fina. Lo evalúo con base en la escala de Bethesda. Bethesda 1. ¿Qué es? No diagnóstico. Bethesda 2. Benigno. Bethesda 3. Indeterminado. Bethesda 4. Bethesda 5 y Bethesda 6. Cáncer. Tratamiento. Opción 1. Yodo. ¿A quién le puedo ofrecer yodo radioactivo? Al viejito, cardiópata, con riesgo quirúrgico elevado. Segunda opción, inyectar etanol. ¿Cuáles son las dos indicaciones para inyectar etanol? Volumen total de menos de 5 mililitros y que sea completamente quístico, porque solo se inyectan los benignos. Opción número 3, cirugía. Las cirugías pueden ser una hemitiroidectomía, una tiroidectomía casi total o una tiroidectomía total. En la embarazada, ¿qué debo de saber? La estudio hasta la semana 16. Después de eso, me espero al posparto. Muy bien, doctores, ahora sí, preguntas sobre nódulos tiroideos. Lili, en la tiroidectomía total, casi total, dejamos el istmo, sí. Quitamos ambos lóbulos, dejamos el istmo. Maximiliano, más que viejitos por edad, es que te digan que tiene riesgo quirúrgico elevado. Julio, cáncer en la escala de Bethesda es de 5%. Maggie, mayor a 1 centímetro, pienso que es maligno, sí. Denise, si el nódulo es caliente, lo tratas como un hipertiroidismo. No hay que estudiarlo como nódulo de riesgo. Jacqueline, para el examen nacional no hay contraindicación para una BAF. Fer, ¿por qué no se pide T4? Porque no es relevante para el abordaje. Lo más importante es ver si hay hipo o hiperfunción con la pura TSH suficiente. Carolina, cuando tienes un resultado de la escala de Bethesda 1 o 3, lo repites guiada por ultrasonido en 6 meses. Vicente, la presencia de un nódulo tiroideo es igual a envío a segundo nivel. Juan Manuel, el gamagrama no está justificado para pacientes con nódulo tiroideo. Gamagrama se pide para pacientes con hipertiroidismo, como vieron con el doctor Carlos en la sesión de enlace. Jonathan, etanol, quiste y que mida el volumen del nódulo menos de 5 mililitros. María, BAF adecuada, 6 grupos foliculares con al menos 10 células cada uno. Denise, no hemos hablado de cáncer tiroideo, hablamos de nódulo tiroideo, Denise.
Melissa, ¿Bethesda es para nódulo tiroideo? Sí. Luis, si tienes un nódulo que mida más de 4 centímetros, aunque sea benigno, es tiroidectomía total. Angie, si el paciente tiene un nódulo de más de 1 centímetro y no tiene ganglios asociados, lo puedes hacer por palpación la primera BAF. Sí. Muy bien. Siguiente tema. ¿Qué les llama la atención de este caso ahora, doctores? Es un caso diferente completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una bolita de mayor tamaño, está más grande, tiene ganglios asociados y además ya me dicen que le hicieron BAF. Con esos datos de la BAF, que me dicen que tiene unos anillos concéntricos endurecidos, me dan diagnóstico, ¿verdad? Siempre y cuando sepa qué son esos anillos concéntricos. ¿Alguien recuerda cómo se llaman? Se llaman cuerpos de Samoma, ¿verdad? Cuerpos de Samoma hacen diagnóstico de cáncer de tiroides. ¿De cuál? Del papilar. Ahora, si no tengo ni idea de qué me están hablando, si tengo un caso en el examen nacional que me pregunten cáncer de tiroides, pongo el más frecuente que es papilar, ¿verdad? Después, ¿cuál es el marcador que me sirve para evaluar ese tumor? Se llaman anticuerpos anti, no, mido tiroglobulina nada más, ¿no? No anticuerpos, solo tiroglobulina. Por último, estirpe histológica más agresiva se llama cáncer anaplásico. Más o menos con el papilar, mal con la tiroglobulina y más o menos con anaplásico, ¿verdad? Ok, vamos ahora con el cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides es la neoplasia más frecuente del sistema endocrino, representa el 90% de los casos, pero a pesar de eso son tan como cáncer en este sistema, solamente el 1% del total de cáncer. Si el nódulo es un factor de riesgo para cáncer y el nódulo es más frecuente en mujeres, el cáncer también lo va a hacer. Suelen aparecer alrededor de 50 años.
Histológicamente hablando, voy a tener cuatro tipos de cánceres. Los primeros son los que derivan de las células epiteliales. Recuerden que el epitelio de la glándula es el famoso folículo. Este es el folículo. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama la sustancia que tiene adentro el folículo? Se llama coloide, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el coloide? Va a servir porque es rico en tiroglobulina, que es la precursora de T3 y T4. Recuerden que de forma inicial solamente hay T1 y T2, las cuales se van a unir o se va a escindir para liberar dos T1s y juntarse y hacer T3, o unirse dos T2 y hacer T4. Toda esa unión la va a guiar la tiroglobulina. Entonces, si de las células epiteliales tengo cáncer papilar y folicular, estos dos cánceres se originan de este epitelio. Después, el cáncer medular se va a originar de las células que están entre los folículos, que se llaman células parafoliculares o células C. ¿Qué producen las células C? Producen calcitonina, ¿verdad? Muy bien. El último es el anaplásico. Yo tengo un cáncer, ya sea papilar, folicular o medular, que de repente se vuelve desdiferenciado y se convierte en un cáncer anaplásico, por eso es el más agresivo de todos. Cáncer más frecuente en mujeres, peor pronóstico en hombres. Hablamos a partir de 50 años, factor de riesgo más importante, igual que nódulos, radiación de cabeza o cuello previamente. Hablamos también del tamaño, nódulos de más de 1 centímetro, factor de riesgo para cáncer. Antecedentes familiares, afección de las cuerdas vocales como signo extra o déficit de yodo también factor de riesgo. Aprovechamos aquí, doctores, para hablar de cuál es el consumo por día en México. 150 microgramos por día. Muy bien, Jimena. Empezamos con los cánceres, doctores. Empezamos con el papilar. Cáncer papilar es el más frecuente de todos, por mucho. Es un tumor bien diferenciado que suele presentarse como un nódulo tiroideo solitario que no causa síntomas. Si les dicen, se encuentran estos cuerpos de samoma que se reportan como anillos concéntricos endurecidos o imagen de ojos de la huerfanita, esto me hace sospecha de un cáncer papilar de tiroides. Pero hay otros dos cánceres que también se presentan con cuerpos de samoma en el estudio histopatológico. ¿Recuerdan cuáles son? Muy bien, Jesús, Jimena, ovario. Muy bien, Michael. ¿Y el otro? Linfoma no. Los de cerebro, ¿no? Meningiomas o ependimomas. Estos cánceres también tienen reporte histológico de cuerpos de samoma. Bueno, cáncer papilar suele ser multifocal, importante para después. Extensión por contigüidad, disemina por ganglios. Pregunta de examen nacional, sitio más frecuente de metástasis de cáncer papilar, pulmón. Entonces, ya tengo P de papilar, ya tengo P de samoma y ya tengo P de pulmón, ¿verdad? Y tengo P de pronóstico adecuado. Cáncer papilar es el de mejor pronóstico de todos. Bueno, les dije lesión multifocal, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque al ser multifocal tiene riesgo de presentar siembras, aunque sea una lesión pequeña. ¿Cuál es el tamaño que yo considero para hacer una EMI o una tiroidectomía total? 1 centímetro. Si yo tengo una lesión de menos de 1 centímetro, al paciente le hago hemitiroidectomía y va a estar curado. Cuando la lesión es mayor a 1 centímetro, ya no. Ya el paciente requiere tiroidectomía total. Recuerden, diseminación por ganglios. Entonces,
Al paciente con lesión de más de 1 centímetro le hago linfadenectomía. Pregunta de examen nacional. ¿Le voy a quitar el segmento 6 o segmento central, nivel 6 o compartimento central de ganglios? Quito estos ganglios y los mando al patólogo, a un transoperatorio. Si me dicen que es linfadenectomía ipsilateral o de lado que estaban afectados. Si no tienen metástasis estos ganglios, tampoco quito estos y es suficiente con la tiroidectomía total. ¿Cuál es el marcador que voy a usar para evaluar si un paciente con cáncer papilar de tiroides tiene curación o no? Marcador usado también como factor pronóstico. ¿Qué voy a usar? Tiroglobulina, ¿verdad? Si yo encuentro una tiroglobulina normal o en 0 después de 2 semanas, el paciente está curado. Si encuentro tiroglobulina elevada, ¿en qué pienso? En metástasis. Y si hay metástasis, ¿qué le doy de tratamiento? Yodo radioactivo. Porque como es lesión del epitelio, la tiroides capta yodo, el epitelio capta yodo, y entonces esto puede ayudar a tratar la metástasis. Segundo cáncer folicular es el segundo más común, pero por mucho más abajo que el papilar. ¿Cómo se presenta? Nódulo tiroideo solitario, indoloro, de crecimiento lento. Primera diferencia, lesión encapsulada. Segunda diferencia, disemina por sangre, no por ganglios. Tercera diferencia, metástasis más frecuente a hueso. Pregunta de hace 3 años. ¿Cuál es el cáncer de tiroides que suele confundirse o parecerse al de células de Hurtle? Este es el folicular. Un cáncer de células de Hurtle es una estirpe o una variación porque el cáncer es más agresivo, ya que normalmente no van a captar yodo. Es lo único que deben saber de este cáncer ustedes. Bueno, dijimos lesión encapsulada. Por lo tanto, a diferencia del papilar, tengo un poco más de tamaño. Aquí el tamaño límite son 2 centímetros. Lesión de menos de 2 centímetros, hemitiroidectomía. Lesión de más de 2 centímetros, tiroidectomía total. Disemina por vía hematógena, por lo tanto no hago ganglios. ¿Cuál es el marcador que voy a usar posquirúrgico? Al igual que en el papilar, tiroglobulina. Si tengo sospecha de metástasis, ¿cómo lo trato? Al igual que el papilar, capta yodo radioactivo. ¿Sí? Siguiente cáncer, cáncer medular. Se origina células C. Estas células producen calcitonina, lo cual voy a usar como marcador. Para su examen nacional, un cáncer medular, por lo general lo preguntan en el contexto de un cáncer familiar, asociado a una neoplasia endocrina múltiple tipo 2. ¿Alguien recuerda los 3 componentes de una MEN2, sabiendo que uno es un cáncer medular de tiroides? Hipertensión, no, Jimena. Muy bien, Michael. Feocromocitoma e hiperpara primaria. Estos son los 3 componentes de esta neoplasia endocrina múltiple. Preguntas de hace 2 años. También se asocia a mutaciones del protoncogen RET. También puede elevar en algunos casos antígeno carcinoma embrionario. Este tumor es más agresivo. Da metástasis tanto a ganglios, músculos y por continuidad. Cáncer medular, sin importar el tamaño, hacemos siempre tiroidectomía total con disección de cuello del lado donde estaba la lesión.
Recuerden que este paciente, al no ser un cáncer que deriva del epitelio, no concentra yodo. Entonces, lo que vamos a usar en cuanto a evaluar su pronóstico, ya tampoco es tiroglobulina, ¿verdad? Ya usamos calcitonina. Si le encuentro elevada las 2 semanas después de la cirugía, piensa en metástasis. La pregunta para todos ustedes es, si tengo metástasis, ¿qué hago? En un cáncer medular de tiroides. Dos opciones, ¿no? O lo meto a cirugía o lo meto a quimioterapia. La radioterapia no funciona en un paciente con cáncer tiroideo en general, ¿sí? Vamos a hablar de complicaciones, doctores. Me preguntan por un paciente que se opera de una tiroidectomía total y presenta parálisis de la cuerda bucal derecha junto con ronquera. Yo debo pensar que este paciente tiene una lesión del nervio laringio recurrente. Ok, ¿qué pasa, doctores, si yo tengo un paciente que tenga una lesión bilateral del laringio recurrente, izquierdo y derecho? ¿Qué le va a pasar al paciente? ¿No habla? ¿Queda afónico? ¿Creen ustedes que es el problema? Imagínense ustedes en la laringe que tenga una cuerda paralizada cerrada y otra cuerda paralizada cerrada. ¿Qué pasa con el paciente? Pierde la voz y la entrada de aire, doctores. Lesión bilateral del laringio recurrente es una urgencia quirúrgica. El paciente requiere traqueostomía de urgencia y definitiva de por vida. ¿Sí? Hablaremos ahora de otra complicación. Este paciente ahora tiene ausencia de reflejo de oxígeno, ¿verdad? ¿Qué espero de ustedes, doctores? Que nadie ponga lesión del laringio recurrente, ¿no? Que ya vimos que te puede causar parálisis de cuerda vocal o afonía, no ausencia de reflejo de oxígeno. El único otro potencialmente lesionado se llama nervio laringio superior. Bueno, un 5% de ustedes dice no. También es laringio recurrente, ¿no? No, doctores. Son completamente diferentes los síntomas. Ok, dos nervios potencialmente lesionados
en una tiroidectomía total. Número 1, el nervio laringio recurrente, porque discurre por debajo de la tiroides cuando quitamos el segmento inferior. Número 2, el nervio laringio superior, que discurre por arriba cuando quitamos el polo superior. La ventaja es que el polo superior, al ser más largo, se diseca más fácil solito. El segmento inferior está más pegado, haciendo más riesgosa una potencial laceración del laringio recurrente. Último cáncer se llama anaplásico. Menos común, afortunadamente, más agresivo, desafortunadamente. Tengo un tumor previo, el que quieran, papilar, folicular o medular, que de repente se vuelve indiferenciado y se convierte en un tumor anaplásico. Este tumor crece muy rápido, comprime todo, causa mucho dolor, da metástasis a todos lados y por todas partes. Fíjense cómo en la tomografía de este paciente tengo todo esto que es tumor a nivel de la tiroides, tengo la tráquea completamente rechazada, pero permeable, pero vean la luz del esófago. Prácticamente no se veía, ¿no? Estos pacientes no hay nada que hacerle y su promedio de vida es de 5 meses. 98% muere en los primeros 6 meses de vida. Última pregunta acerca del cáncer. Tenemos ahora a una paciente embarazada con cáncer papilar de tiroides, ¿verdad? ¿Qué otro dato es importante? 10 semanas, ¿verdad? ¿Qué le hago a esta paciente que me preguntan si se va a operar? ¿Cuál es el tiempo ideal? Tiempo ideal, segundo trimestre. Primer trimestre asociado a riesgo de aborto. Tercer trimestre asociados a parto pretérmino o muerte fetal. Por lo tanto, el tiempo ideal, si les preguntan, es en el segundo trimestre. Vamos a tratar de integrar el conocimiento, doctores. ¿Se acuerdan que vimos a una paciente con sospecha de nódulo tiroideo, verdad? ¿Cuál dijimos que es el único dato que debía tener en cuenta para una paciente embarazada más nódulo tiroideo? ¿Cuál? Hola, hola. Primer trimestre o 16 semanas, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a explicar por qué. Ya dijimos que durante el embarazo, el flujo sanguíneo en la glándula aumenta al triple. Bueno, si yo tengo una paciente con un nódulo tiroideo, supongamos que como este caso, a la semana número 10,
¿Estudio inicial cuál es? TSH. TSH normal, ¿qué sigue? Ultrasonido. Ultrasonido con sospecha, ¿qué sigue? BAF. ¿Qué sigue de la BAF? Se manda a resultado histopatológico, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo creen que pase en que empezó con el nódulo, fue a consulta endocrina y le pidió TSH? ¿Qué les gusta? ¿2 semanas? Más o menos, ¿no? 2 semanas. Regresa a consulta y le dicen, necesito un ultrasonido. ¿Cuánto creen que es el tiempo de ultrasonido? ¿Otras 2 semanas porque es prioritaria? ¿Sí? 2 semanas más. Regresa a consulta. Oye, tiene otra malignidad. ¿Cuánto creen que tengan cita para BAF? ¿Les parece 4 semanas? Y el resultado histopatológico tarda 1 semana aproximadamente a 10 días. Entonces, si la paciente llegó con 10 semanas, 12, 14, 18, 19 a 20 semanas, esta paciente está fuera del tiempo de abordaje. Por lo tanto, para nódulo tiroideo, máximo 16 semanas para ofrecer algo. ¿Qué pasa si tengo un resultado histopatológico que me dicen que tiene cáncer? Que ya sea Bethesda 4, 5 o 6. Para una paciente que llega con cáncer en embarazo, lo que sigue es, una vez que tengo el diagnóstico, me voy a esperar 4 semanas y le voy a hacer un nuevo ultrasonido. Si en el nuevo ultrasonido yo encuentro que tiene progresión en los hallazgos de malignidad, la voy a operar después de las 24 semanas o de forma ideal en el segundo trimestre. Si la paciente tiene cáncer diagnosticado, pero en el ultrasonido de 4 semanas posteriores no tiene progresión de la enfermedad, me espero a que termine su embarazo para operar. Creo que está de más, pero recuerden que en una paciente embarazada nunca se da yodo radioactivo. ¿Por qué? Por el riesgo primero de pérdida del producto y después de que si nace lo haga con hipotiroidismo congénito. ¿Sí? Dice Melissa, doctor, pero el caso ya decía que tenía biopsia. Sí, Melissa. Y el caso dice que se hace cirugía en segundo trimestre. ¿Sí? Por eso. Ok, doctores. Resumen de nuevo. Vamos a hablar de cáncer tiroideo. ¿Cuál es el cáncer más común? Papilar. Porcentaje, 80 a 90%. ¿Cómo se presenta el cáncer papilar? Nódulo tiroideo que crece sin síntomas, ¿verdad? Características de este nódulo o de este cáncer. Multifocal. La biopsia, cuerpos de Samoma. Metástasis a pulmón. ¿Cuál es el tamaño para la cirugía que voy a tener en cuenta? O el parteaguas, 1 centímetro. Lesiones que tienen menos de 1 centímetro, ¿qué les hago? Hemitiroidectomía. Lesión que tiene más de 1 centímetro, ¿qué le hago? Tiroidectomía total más ganglios. ¿De dónde? Nivel central o compartimento central o nivel 6. Los ganglios me los reportan positivos. ¿Qué hago? Linfa ipsilateral. ¿Qué significa esto? Del lado donde estaba la lesión. Los ganglios me los reportan negativos. ¿Qué hago?
Acaba mi procedimiento ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el marcador que uso posquirúrgico? Tiroglobulina. La encuentro en 0 a las 2 semanas. ¿Qué hago? Paciente curado. La encuentro elevada a las 2 semanas. ¿Qué hago? Pienso en metástasis y trato con yo. Siguiente, cáncer medular. No, perdón, folicular. Características. Segundo más frecuente, ¿en qué porcentaje aproximadamente? 10 a 15%. ¿Cómo se presenta? Nódulo tiroideo que crece sin síntomas. Factores característicos de este cáncer. Encapsulado. Se parece al de células de Hurtle. Disemina por sangre. Metástasis a hueso. ¿Cuál es el tamaño para la cirugía? 2 centímetros. Lesión menor a 2 centímetros, ¿qué hago? Hemitiroidectomía. Lesión mayor a 2 centímetros, ¿qué hago? Tiroidectomía total. Ganglios, disemina por sangre, no requiere ganglios. Marcador que uso, tiroglobulina, concentra yodo, por lo tanto, en caso de estar elevado, yodo radioactivo. Cáncer medular, ¿de dónde se origina? Células C o también llamadas parafoliculares. Se presenta típicamente como un cáncer familiar asociado a una neoplasia endocrina múltiple 2. Cáncer de tiroides, feocromocitoma, hiperparaprimario. ¿Cómo metastatiza? De todas formas, ¿verdad? Si tengo un cáncer medular, sin importar el tamaño, tiroidectomía total, más ganglios ipsilaterales. ¿A qué alteración genética se asocia este cáncer medular? Proto-oncogen red. Además de calcitonina, ¿qué otro marcador suele elevar? Antígeno carcino embrionario. Por último, cáncer anaplásico. Dolor, síntomas compresivos, tumor diferenciado que deja de serlo, muerte en 5 meses, solo paliación. Embarazo, diagnóstico, ultrasonido en 4 semanas, con progresión, cirugía después de la semana 24. Sin progresión, esperar al posparto. Muy bien, doctores. Preguntas que tengan sobre el cáncer de tiroides. ¿Claro todos?
José, ¿anaplásico es sentencia? Sí. Aarón, 4P del cáncer papilar. Papilar, samoma, pulmón y pronóstico. Diana, ¿dónde se pueden leer los porcentajes? ¿De qué porcentaje te refieres, Diana? Alma, la sobrevida varía, sí. La sobrevida es mucho mejor en el cáncer papilar que en los demás. En la presentación están, Diana. Ahí están los porcentajes. Muy bien, doctores. Seguimos. Este caso, doctores, tiene evolución. Por favor, Dana o Anaí, guarden las respuestas y vamos con las siguientes preguntas. Veamos, doctores, siguiente tema. ¿Qué les llama la atención? Oliver, deja tu celular, por favor. Afección de campos visuales, patología crónica, impotencia sexual y los niveles de prolactina, ¿verdad?
¿Alguien recuerda cuál es el valor normal de prolactina? De 20 a 25 nanogramos por decilitro. Este paciente tiene 200. Por lo tanto, estamos ante un prolactinoma, ¿verdad? Por favor, Anaí, respuesta a la primera pregunta. Muy bien, doctores. Ahora, ¿recuerdan ustedes qué significa panhipopituitarismo? Que todas las hormonas producidas en la hipófisis están bajas, ¿verdad? Con este nivel lo descartamos fácilmente. Hipotiroidismo secundario, ¿cómo espero encontrar la TSH? Si es hipotiroidismo secundario. Si es secundario, baja, ¿verdad? La TSH está normal, entonces nada que ver tampoco. Muy bien. Vamos con otras dos preguntas. Me preguntan cuál es la causa principal de una hiperprolactinemia patológica y esas son los tumores. Y es más frecuente con tumores pequeños. ¿A partir de qué medida digo si es pequeño o grande? A partir de 1 centímetro. Respuestas de la segunda, por favor. Ok. Vamos con una pregunta de bono acerca de este tema. A ver, doctores, ¿qué les llama la atención de este caso? Me hablan ahora de una paciente con un óbito y que tiene galactorrea, ¿verdad? Y me piden el tratamiento para inhibir la galactorrea, pero no me ponen el tratamiento de elección. ¿Alguien recuerda cuál es la mejor opción que no está aquí? Muy bien, Daniel, se llama cabergolina. No está cabergolina, pero está su prima hermana, ¿verdad? Que se llama bromocriptina. Ok. Muy bien, doctores, de las respuestas altas del día. Hablaremos acerca de una hiperprolactinemia que consiste en la elevación de los niveles de prolactina por arriba de 20 a 25 nanogramos. Si yo les pregunto cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia, estoy seguro que todos dirán el embarazo, ¿no? Por lo tanto, las causas fisiológicas son las causas más frecuentes. Después, en segundo lugar, los tumorales y en tercero, las farmacológicas. Además del embarazo, hay otras causas de hiperprolactinemia fisiológica como las relaciones sexuales, el ejercicio, el embarazo, la lactancia, el sueño, el estrés, la estimulación mamaria.
En cuanto a las farmacológicas, es la tercera en frecuencia o la más frecuente si quitamos los tumores. Recuerden que hay un problema importante que es un eje. El eje está compuesto por la dopamina y la prolactina. Y este eje funciona en forma de una contrarregulación o retroalimentación negativa. ¿Qué significa esto? Se eleva la dopamina, la prolactina baja. Se eleva la prolactina, la dopamina baja. Por lo tanto, si yo tengo un fármaco que va a bajar niveles de dopamina, su efecto secundario es elevar niveles de prolactina. Y este eje es la causa por la cual se presenta la depresión postparto. Si yo, cuando el bebé nace, tengo un pico de hasta 600 nanogramos de prolactina, eso va a dejar la dopamina en cero. Y es lo que hace que la mujer tenga síntomas de depresión postparto porque no hay dopamina, ¿sí? Bueno, en cuanto a las causas farmacológicas, normalmente son fármacos que son antagonistas del receptor, interfieren con su síntesis o almacenamiento. El diagnóstico de esto es muy sencillo porque normalmente el pico de prolactina va a ser en la primera semana que se inicia el fármaco y siempre habrá el antecedente de que se comienza con nueva medicación. La galactorrea se va a presentar a partir de los 100 nanogramos de prolactina. En las causas farmacológicas raramente llegan a ese número. Por lo tanto, no es común que la hiperprolactinemia farmacológica cause galactorrea. El diagnóstico es medirlo, ¿no? Obviamente. Si es posible, le quito el fármaco y se acaba el problema. Pero como los fármacos normalmente son adecuados para tratar la psicosis, hay algunos médicos que van a intentar agregar un dopagonista. El problema es que puede exacerbar la psicosis. Anteriormente, el fármaco que se asociaba en mayor medida a causar hiperprolactinemia farmacológica se llamaba haloperidol. Pero como desde hace más de 20 años ya el haloperidol se reservó para casos intrahospitalarios, ya no es tan frecuente su asociación. Para el examen nacional, los fármacos de más riesgo de presentar hiperprolactinemia farmacológica son la risperidona y la amisulprina. Ambas preguntas de examen nacional. Ahora, si tengo un paciente que requiere tratamiento antipsicótico o antidepresivo, los fármacos que menos se asocian a la presencia de hiperprolactinemia por fármacos son la olanzapina y la quetiapina. Estos fármacos se consideran seguros en el tratamiento de la psicosis en pacientes con riesgo de hiperprolactinemia. Los tumores son la causa número 1 de hiperprolactinemia patológica. Y en los tumores tenemos un pico bimodal. Primer pico en pacientes jóvenes, de 20 a 50 años, de los cuales 10 veces más frecuente en mujeres pequeños. El segundo pico es a los 50 años, en donde la relación hombre y mujer se iguala, y en estos pacientes lo más común son tumores grandes. Si les preguntan entonces qué es más común, pacientes jóvenes, mujeres con tumores pequeños. La clínica va a depender de la edad del paciente o la paciente, de los niveles de prolactina y de si ya comenzó a desarrollar caracteres sexuales secundarios o no. Si ustedes recuerdan el eje hipotálamo-hipófisis órgano efector, se acordarán que la hiperprolactinemia va a suprimir a la hormona liberadora de gonadotropinas. Por lo tanto, no hay producción de LH y FSH hipofisiaria, y entonces no hay niveles adecuados de progesterona y estrógenos en la mujer, ni de testosterona en el hombre. El resultado es que el paciente va a presentar un hipogonadismo hipogonadotrópico. Si esto pasa todavía en niños, se retrasa la pubertad, niñas con amenorrea y galactorrea, niños con hábitus eunucoides
testículos pequeños y reblandecidos. Lo más común es que afecte a mujeres en edad fértil. Y aquí es donde dependerá el nivel de prolactina para encontrar la clínica del paciente. Por ejemplo, entre 31 y 50 se acorta la fase lútea, hay menor líbido y hay infertilidad. ¿Por qué? No hay tiempo suficiente para implantación del embrión. Prolactina entre 51 y 75 se agrega oligomenorrea. Prolactina mayor a 100 se agrega galactorrea. ¿Qué pasa en los hombres? En los hombres hay disminución de líbido, hay infertilidad porque no hay testosterona, no hay buena calidad de espermas. Puede algunos pacientes incluso tener datos de ginecomastia y galactorrea. La impotencia presentada es una que no responde al manejo de testosterona y, pregunta de examen nacional, una manifestación tardía grave puede ser el desarrollo de osteoporosis temprana. Dos preguntas más. Me preguntan síntomas visuales en un paciente con tumores grandes. Y el más frecuente de todos se llama hemianopsia bitemporal. Preguntan también a partir de qué nivel de prolactina sospecho de un macroadenoma. El macroadenoma lo comienzo a sospechar desde los 100 nanogramos por mililitro. Cuando tengo niveles de 200 en delante, estoy prácticamente seguro que se trata de esto. Pero la sospecha viene a partir de los 100. Eric, deja tu celular, por favor. Ok. Mencionamos que en el segundo pico bimodal es cuando frecuentemente se van a presentar tumores grandes. Son pacientes de más de 50 años, igual hombre que mujer. ¿Por qué se produce esta hemianopsia? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del quiasma óptico, se va a decusar prácticamente pegado a donde está la hipófisis. Pero si recuerdan también, las fibras laterales se van a medializar a nivel del quiasma. De forma que cuando se comprime este quiasma, se comprime principalmente en la parte central, donde se decusan las fibras, haciendo que el paciente tenga la famosa hemianopsia bitemporal. Esta es la manifestación más frecuente, pero no es la única. Puede haber también cuadrantanopsias, puede haber escotomas y obviamente también va a haber cefalea porque hay un aumento de presión intracraneana. El diagnóstico va a ser sencillo, una muestra de prolactina y ya. La muestra tendrá mayor validez si se toma con ayuno de al menos una hora, si se pone un catéter, espero 30 minutos y tomo una muestra sin estrés. Si yo tengo un valor o una muestra mayor a 25 nanogramos en mujeres o mayor a 20 en hombres, eso es diagnóstico. Si les preguntan cuál es la confirmación diagnóstica con estudios de laboratorio, el estándar de oro se llama cromatografía de filtración en gel. Esa cromatografía es un método específico y cuantitativo. Yo tengo un cojinete con muchos orificios de diferentes tamaños. Recuerden que la prolactina es una macroproteína. Entonces, cuando hago el recuento en la cromatografía, me va a decir proteínas hay y me va a decir diagnóstico de esta patología. El problema es que es cara
está poco disponible y por lo tanto no tenemos mucha oportunidad de pedir. Para esto usamos un segundo método que se llama prueba alternativa, que es la del polietilenglicol. Este método es más sencillo, es más reproducible y sobre todo lo que más nos interesa es que es barato. Ponemos al paciente, le tomamos una muestra de suero. En un tubo de ensayo ponemos la mitad de suero y la mitad de polietilenglicol. Y lo vamos a centrifugar. Si dijimos que la prolactina es una macroproteína, ¿qué esperamos que pase con ella cuando se centrifuga? Que se vaya para abajo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo prolactina, suero y polietilenglicol, y lo que yo obtengo de sobrenadante de suero es menor al 40% del total del suero que yo puse, significa que hay mucha macroproteína y que me hace sospechar de una hiperprolactinemia. Para el examen nacional, con que sepan los nombres es suficiente, doctores. Que sepan que el mejor estudio es cromatografía, pero si no, la prueba del polietilenglicol es una buena prueba. Dos preguntas más de este tema. Ahora me preguntan diagnóstico de imagen. Y cuando yo tengo un problema en la hipófisis, el mejor estudio a solicitar se llama resonancia magnética por mucho. Después, tratamiento de elección, los favoristas, ¿no? Como ya vimos en la paciente que estaba óptica. Más o menos, doctores. Más o menos mal con la segunda respuesta. Ok. Dice la GPC, se recomienda dopagonistas para disminuir nivel de prolactina, tamaño del tumor y función gonadal en pacientes con micro y con macroprolactina, ¿sí? Antes era muy frecuente hacer radiografías del cráneo, actualmente no sirve, doctores. Cualquier patología pituitaria, abórdenla con resonancia magnética. Si además le pueden poner gadolinio, esto la hace más sensible. ¿Cuál es mi obligación como médico general? Mi obligación es sospechar hiperprolactinemia, diagnosticar hiperprolactinemia, mandar al paciente a segundo nivel. ¿A dónde la mando? Primera opción, a endocrino. Pacientes con galactorrea. Pacientes con hipogonadismo. Paciente que en cualquier estudio de imagen, en este caso resonancia, encuentre un tumor hipofisiario. Paciente que comience con deficiencia de hormonas hipofisarias o datos locales del macroadenoma. Pero cuando el paciente tiene clínica de cráneo hipertensivo, tiene alteraciones campimétricas o sospechamos de un panhipopituitarismo, ese paciente requiere envío a neurocirugía urgente. Yo, como médico general, soy capaz de diagnosticar y tratar una hiperprolactinemia farmacológica. ¿Qué hago? Quito el fármaco y confirmo 3 semanas después que el paciente tiene una adecuada mejoría de los niveles. Yo no puedo hacer nada más que enviar a pacientes con tumores. En cuanto al tratamiento,
La primera línea son dopagonistas, ya sea cabergolina o bromocriptina. Pregunta de examen nacional. Si la paciente está en edad fértil y les dice que se quiere embarazar, el fármaco de elección es cabergolina. Al año del tratamiento, vamos a reevaluar los niveles de prolactina y el tamaño del tumor. Si los niveles están normales y el tumor disminuyó de tamaño, podemos quitar el fármaco para que intente embarazarse. Esto no se puede hacer en tratamiento con bromocriptina. Si no mejoran o tienen datos de cráneo hipertensivo o de alteraciones campiométricas, al paciente le ofrecemos cirugía transesfenoidal de mínima invasión. La radioterapia es como la última opción en pacientes con recidivas de cirugía o en las cuales el tumor no deja de crecer. Muy bien, doctores. Preguntas sobre hiperprolactinemia. Melissa, fármacos seguros para psicosis. Dijimos que hay dos que son seguros, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son? Olanzapina y quetiapina. ¿Dijimos esos? ¿Que son los seguros? No. Bueno, a ver, yo entendí como seguros que te causaban psicosis, ¿no? Los que podemos dar sin riesgo de psicosis son olanzapina y quetiapina. Y los que más se asocian a psicosis, aloperidol anteriormente. Actualmente, risperidona y amisulprida, ¿verdad? Ok. ¿Cuándo los mando endocrino? Dice Paola. Cuando tengo niveles de más de 100 de prolactina, evidencia de un tumor o está disminuyendo los niveles de hormonas superficiales. José de Jesús, cuando un paciente tiene 100 o más de prolactina, 50% de riesgo que sea micro o macro. Si el paciente tiene nivel de 200 o más, 90% de posibilidad que sea macro. Maggie, prolactina en hombres más de 20 o en mujeres más de 25 ya es diagnóstico. Carolina, bromocriptina no compromete fertilidad, sino que la bromocriptina no es seguro quitarla para que la paciente se pueda embarazar. Jesús, fármaco de primera línea en micro o incluso en macro sin datos de cráneo hipertensivo, cabergolina, dopagonista. Maximiliano, para examen nacional te van a preguntar o por tumores o por fármacos, nada más. Diana, ¿en laboratorio solo pide prolactina en sangre? Sí, así, prolactina en sangre. Muy bien, doctores, vamos con el último tema del día de hoy.
Muy bien, doctores. Nelly, si estamos en un rango mayor a 25, pero menos de 100, le pido resonancia. Si descartaste causas farmacológicas, sí. ¿Qué les llama la atención de este caso? Tiene todo grande, ¿verdad? Todo. La edad, cefalea, no ve bien. Diagnóstico de acromegalia. Ok. Pregunta típica del examen nacional del año pasado. Me dan un diagnóstico inferido, como si yo lo supiera ya, y me preguntan sobre él. Me preguntan cuál es la principal causa de una acromegalia. Y como toda la sintomatología, también es por tumores grandes. Me preguntan tratamiento de elección para el paciente. Y el paciente requiere cirugía, ¿no? Como es un tumor grande, suele ser candidato a cirugía abierta o cirugía transcraneal. Bien con el tamaño del tumor, mal con la cirugía. Bueno, último tema, doctores, se llama acromegalia. Crecimiento somático exagerado, porque el paciente tiene una secreción descontrolada de hormona del crecimiento y del IGF-1, que se llama Insulin Growth Factor tipo 1. Recuerden que hablando del eje hipotálamo, hipófisis, órgano efector, la síntesis y liberación de hormona de crecimiento está controlada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Incidencia, 3 o 4 casos por millón de habitantes. Edad promedio para el diagnóstico, 45 años, sin predominio del sexo. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de que fuera a los 45 años, esta hipersecreción de hormona del crecimiento se presenta antes del cierre del centro de dosificación? El diagnóstico cambia, ¿no? Ya no solo es crecimiento de partes sacrales, el paciente tendría gigantismo. Causa número 1 de esta patología, tumores grandes. Después de los secretores de prolactina, segundo lugar, los tumores secretores de hormona de crecimiento. Como a nivel hipoficial, la hormona de crecimiento y la prolactina comparten pared, la estimulación puede presentar hasta en un 25% de los casos que también se secreta prolactina, además de hormona de crecimiento. El 99% de estos tumores son en hipófisis. Hay un 1% que presentan secreción extrahipofisiaria, que es a nivel del páncreas. El paciente tiene entonces crecimiento de partes sacrales. Le crece la frente, le crece la nariz, le crece la mandíbula, le crece la boca, las orejas, todo. El problema es que también le crece el corazón. Y el paciente con acromegalia se suele morir de una hipertrofia biventricular. Le crecen pólipos en el colon, riesgo aumentado de cáncer. Por lo tanto, pacientes con acromegalia requieren colonoscopías cada 3 a 5 años. La voz se les profundiza por cambios en la hipofaringe, les da apnea del sueño, les da resistencia a la insulina y diabetes, todo le crece al paciente, ¿no? Últimas 2 preguntas del día, doctores.
realidad el paciente con la promulgada puede desarrollar cálculo en el cuerpo, que son bien dolorosos, por eso hacemos el seguimiento con ok, pues, es adecuado para el diagnóstico que yo le mida secreciones aleatorias de la paciente. ¿Sí o no? No es adecuado porque la secreción de un organismo es pulsante. Y esa secreción es principalmente programada. Lo que sí puedo hacer es, midiendo el paciente, darle una unidad de cuál fue la población en 24 horas, no se si me preguntan cómo confirmo el diagnóstico, esto se hace con una carga oral de glucosa. Y aquí es muy frecuente que digan, pero no estamos hablando de diabetes, ¿no? Pero ahí le aplicamos el protocolo. Ok. La secreción de hormona de crecimiento es necesaria, de hecho, para quien tenga hijos chiquitos, quien tenga sobrinitos o algún conocido familiar pequeño, recomiendo los primeros que duerman con la noche en el tono temprano. La secreción de hormona de crecimiento comienza cuando se baja el sol. Por ahí a las 7 de la tarde, que es el tiempo ideal para los niños. Cuando van a dormir, no los pongan con luz blanca ni con luz azul. La luz ideal para que los niños duerman es luz roja o luz ámbar. Esta luz continúa favoreciendo de forma adecuada la hormona de crecimiento. Cuando hay problemas de crecimiento, lo primero que hacen es enseñarnos a dormir con esas dos técnicas. Lo que hago primero entonces es medir IgG de 24 horas. Con esto me doy una idea de cuánta hormona de crecimiento está secretando. Si la encuentro elevada, lo que sigue es confirmar con una carga de glucosa. Porque normalmente, hablando de otra contaminación negativa, cuando yo tengo niveles de glucosa bajos de 140, la secreción de hormona de crecimiento debe estar completamente medida. Entonces, carga de glucosa, espero que hormona de crecimiento de 0. Al momento de la luz debe ser 0. ¿Qué pasa si tengo un tumor de hormona de crecimiento? Aunque tenga la glucosa más de 140 por la prueba, va a salir secretamente el tumor. Entonces, si yo sospecho la urticaria, mido IgG. Si está normal, no está. IgG no es normal. En este caso, mido la hormona después de una carga oral de glucosa. Si están normales, no está. IgG1 elevado, más hormona de crecimiento, niveles mayores a 1 picogramo por litro, o sea, secreción presente a pesar del bloqueo de la secreción por una hipoglicemia, diagnóstico de actividad. Lo que sigue es encontrar el tumor. Resonancia magnética para esta cabeza, tomografía con control para evaluar. Y así diagnosticamos entonces acromegalia y septiembre del cuerpo. A diferencia de los pacientes de situación de población elevada por tumor, el paciente de acromegalia siempre es común. Y la cirugía es evidentemente específica, ya que y adecuada, porque con una hora quirúrgica se normalizan los niveles. Si lo común es que sean tumores grandes, el abordaje es extraordinario. Si fuera el caso de que es un tumor pequeño, podemos ofrecer abordaje transcraniano o cirugía. Como prácticamente siempre son tumores grandes, la complicación más frecuente es que el paciente presente una diabetes transitoria que puede tardar 2, 3 o 4 días en tratarse. Si les preguntan fármacos, 3 opciones de hacer, 2 que sirven y una extra. ¿Cuál es el que sirve? Análogos de somatología. Ese llamado
son los antagonistas directamente de lo que que se llama prequisomático. En países de primer nivel son enfermedades, pero como que se trata de luchar y somos pobres en la salud, no vamos a considerar cuando un paciente tiene resistencia a análogos anticonceptivos, haciendo un tratamiento prévio. Problemas de este fármaco, que se elimina por hígado, pudiendo elevar las aminas o causar glucosa. Al igual que en pacientes con hipertrofia de tumor, la tercera opción es la radioterapia en caso de pacientes de tumores refractarios o con tumores tumorales. Muy bien, pues, hemos acabado preguntas pertinentes sobre cualquiera de los temas que vimos en esta segunda parte. Ángel, ¿qué es mejor? ¿Luz roja o oscuridad total? Diana, el paciente con enfermedad puede desarrollar el sueño desarrolla la voz más ronca y desarrolla también el Andrea, después vamos a hablar del curso 75. Ángel, ¿es cierto que debemos tener glucosa con nivel de 7 gramos? Sí. Si estamos hablando de un nivel de no importa cuánto nivel. Jesús, causa de la señora de cuerpo de salud, tumor familiar, tumor de barrio o tumores cerebrales. Andrés, para un paciente que tenga hipertensión de de crecimiento o abdominales como diagnóstico, no está justificada la cabergolina.
de regalo, ¿no? Era traumatología ortopédica. Bueno, no las tías. Pero por el rector y yo también. Perdón, Ángel. Fármaco, recuerden, anteriormente era Veridona. Actualmente tenemos risperidona, número 1, número 2, antiinflamatorio. Tres a cuatro casos por ayuda de los se duele, ¿verdad? Lugar, Jackie. Ay, Jackie. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra pregunta? Muy bien.